¿Qué pasa, Gato Jazz? Oye, ¿te has planteado alguna vez en qué consiste hablar un idioma? ¿Realmente qué significa cuando decimos que hablamos un idioma? ¿Qué te parece si lo descubrimos juntos? Pero antes de empezar, recuerda, si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. Para poder responder a las preguntas anteriores, antes te voy a hacer otra pregunta. ¿Hablar un idioma es hablarlo sin cometer errores? Seamos realistas. Al aprender un nuevo idioma siempre vamos a cometer errores. Es cierto que a medida que aprendemos un nuevo idioma, poco a poco vamos mejorando y dejamos de cometer errores tan a menudo. Pero también es cierto que aunque hay errores gramaticales que un nativo jamás cometerá, un nativo puede tener un lapsus lingüe y nadie va a pensar que es porque no habla el idioma. Ah, ¿no sabes lo que es un lapsus lingüe? Perdona, un lapsus lingüe es un error involuntario al hablar. Por ejemplo, cambiar el orden de las palabras en una frase y que lo que digas no tenga mucho sentido, como en dame tu café que le echo más taza, pero por lo general, los lapsus lingüe consisten en confundir las letras al pronunciar las palabras, palabras que más o menos están juntas. Por ejemplo, acerca la cuchara a la coca. ¿Ves? Lo correcto sería decir cuchara y boca. Por lo que, como estamos viendo, hablar un idioma no depende de cometer o no errores. Así que debe de tratarse de otra cosa. Veamos. ¡Ah! Ya lo tengo. Podemos decir que hablamos un idioma si tan solo conocemos una palabra o, en el mejor de los casos, quizás una o dos frases en ese idioma. Me temo que tampoco es esto. Porque si solo conoces unas cuantas palabras, entonces llegará un momento en que no sepas qué decir. Literalmente te faltarán palabras. ¡Eso es! Hablar un idioma es ser capaz de describir con palabras las cosas, describir tu entorno, situaciones, emociones y pensamientos. Un segundo, ¿esto quiere decir que hablar un idioma significa conocer todas y cada una de las palabras que componen ese idioma? En cuanto al léxico, podemos hablar de vocabulario activo y vocabulario pasivo. El vocabulario activo son las palabras que usamos en nuestro día a día, como móvil, ordenador, coche. El vocabulario pasivo son palabras que entendemos pero que rara vez utilizamos, como esternocleidomastoideo, este músculo de aquí. Sabiendo esto, podemos deducir que para hablar un idioma tan solo necesitamos dominar una cantidad relativamente pequeña de palabras para describir el mundo que nos rodea. Fácil, ¿verdad? Pues aquí está la trampa. Puede que la cantidad relativamente pequeña de palabras que dominas no sea la misma que la de la persona que está hablando contigo, porque su mundo no es el tuyo. La realidad está compartimentada. Es relativa. Es decir, cada individuo tiene una experiencia distinta de la realidad. Por esto mismo, al estudiar idiomas, es tan importante aprender vocabulario, porque esa realidad compartimentada es causa directa de lo que en lingüística conocemos como registro. ¿Qué es el registro? Es el conjunto de variables que afectan a la comunicación. Es decir, el tipo de persona con la que estoy hablando, por dónde estamos hablando, porque no es lo mismo hablar en persona, en carta, redes sociales o incluso un mensaje por el móvil. Este tipo de variables condicionan qué tipo de palabras voy a usar al hablar. Es como si, de alguna manera, todos los que hablamos una lengua nos hubiéramos puesto de acuerdo para etiquetar las palabras para meterlas en cajas diferentes. Tenemos la caja de palabras para usar con amigos, con la familia, con profesores o en el trabajo. ¿Quieres algún ejemplo? Vale, vamos de lo más formal a lo más informal. Es decir, de las palabras que encontrarías en un libro sobre ciencia o filosofía hasta las palabras que solo usarías estando con amigos. Nutrirse, alimentarse, comer, papear. ¿Quieres otro ejemplo? Hogar, casa, choza. Bueno, si antes hemos dicho que hablar un idioma es ser capaz de describir con palabras las cosas, describir tu entorno, situaciones, emociones y pensamientos, tendríamos que matizar que hablar un idioma implica ser capaz de usar las palabras justas en el contexto apropiado. Pero, ¿por qué es tan importante saber a qué registro pertenecen las palabras y usarlas en su contexto apropiado? Pues sencillamente por el impacto social que generan las palabras. Dicho de otro modo, la manera que tengas de hablar afecta a cómo te perciben los demás. Más sencillo, la manera en la que hablas hace que le caigas mal o bien a la gente.
¿Esto no te parece importante? ¿Qué haces tú para aprender vocabulario? Yo intento leer todos los días, y leer de todo.